Mil mensajes. Hoy estamos con el número 904 y este número trae algo que sin duda alguna va a llamar la atención porque no es lo corriente. Pero a nadie nos gusta tener enemigos. Es realmente algo desagradable, algo que, por la definición que nosotros tenemos de enemistad, es la personalidad que puede y que quiere, que desea causar daños. Y cuando uno siente que tiene enemigos, realmente debe preguntarse, ¿por qué los tengo? Es decir, ¿en qué se ha fallado para, en las relaciones, diferentes relaciones humanas, en qué se ha fallado para ganarse enemigos? Ganarse personas que estén en contra de uno y que probablemente entonces hay que tomar conciencia, primero, que se tienen algunos enemigos, algunas personas que quieren, que buscan, que actúan, inclusive muy activamente para hacer daño, hacernos daño. Y esto es importante, el por qué, poder contestar el por qué generamos enemigos. Y aquí hay muchas causas. Las causas podrían ser desde haberle hecho un daño en forma consciente o inconsciente, con maldad o sin ella, pero haber hecho un daño o alguna confusión, inclusive por comentarios, por chismes, realmente pagar el plato roto de otras personas que han llevado a que uno parezca el culpable de un daño a alguien e inclusive también hay enemigos por los logros y los éxitos que se tienen. Y entonces la competencia mal, mal conceptuada, realmente entonces cualquier persona que haya triunfado es mi enemiga, porque yo quiero ser ese triunfador y esa persona con su presencia, con sus acciones, no me deja. Y eso podría ser una causa de enemistad, cuando en el fondo es una simple causa para sentir que la adversidad, para sentir que se tiene una competencia. Y entonces, cuando uno piensa en todos estos por qué se puede tener un enemigo, lo importante es que cada uno de nosotros, en el hecho de tener enemigos y de que estos sean importantes, evaluar por qué los tengo, por qué genero enemigos. Y entonces actuar en una forma muy racional, muy lógica, muy humana, muy equilibrada, el cómo no tener, cómo no generar más enemigos y sobre todo de cómo neutralizar a los enemigos que tenemos o cómo conquistarlos. Y no son pocas las personas que luego de una gran enemistad se transforman en grandes amigos, porque esta emoción, esta sensación, esta realidad dinámica de la enemistad que repetimos es la capacidad para querer y hacer daño a los demás, entonces nos damos cuenta que es muy importante, es demasiado importante esto de la enemistad y los por qué se tiene. Otro elemento es generar una conducta, uno, que sea lo más poco generadora de enemigos. Sobre todo si uno se da cuenta que uno podría, de manera no consciente, gran parte de las veces, hacer cosas que puedan dañar la sensibilidad de los demás. Y esto lo hablamos en el número pasado, en el 903. Esto es interesante también porque nos lleva a una cosa que quiero recalcarla y ojalá logre explicarme bien y logre que no me malinterpreten, que es la presencia, la ganancia que se tiene con la presencia de enemigos. Es decir, cuando por la actividad, por el perfil, por la personalidad de alguien, genera fácilmente enemigos, ¿qué es lo que puede hacer? Si no, si sabe que no puede luchar y no puede evitarlos, hay que tratar entonces de aprovechar las enemistades. ¿Y cómo se aprovecha un enemigo? Me dirían o me podrán preguntar grandes partes de ustedes. Es decir,
cómo se puede aprovechar un enemigo. Y esto es realmente muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces los enemigos nos dicen cosas o nos muestran cosas que ni siquiera los grandes amores y los grandes amigos no nos dicen, porque no se dan cuenta o porque les da pena decirlo. Y entonces sí, la gente que tiene enemigos y sobre todo enemigos importantes, hace un balance, un monitoreo de primero la presencia de los enemigos y lo segundo es sobre cuáles son los comentarios y las acciones de ese enemigo, si se logra realmente comprender el por qué y el para qué lo hacen, entonces realmente llega a comprender mucho la situación, esas situaciones tan comunes, tan corrientes y tan humanas como podría ser, y entonces uno puede aprovechar la presencia de esos enemigos, enemigos que uno no quisiera, pero que uno llega a tener por diferentes causas, que esto es una de las cosas fundamentales que plantea este número. O hablando de esto, uno puede pensar, por ejemplo, en la película Mozart, Amadeus, de Milos Forman, de 1984, en la que se plantea realmente, fíjense cómo un hombre como Antonio Salieri, de acuerdo de lo que dice la película, que hay mucho cuestionamiento histórico, pero en la trama de la película se habla de que Antonio Salieri realmente casi ayuda o mata o asesina poco a poco a Amadeus Mozart, a Wolfgang Amadeus Mozart, y que en la base está en el desprecio que Wolfgang Amadeus Mozart, hombre que admiraba a él en todo su talento, le hacía y lo hacía sentir realmente muy mal. Y esto es el origen entonces de una enemistad que, de acuerdo a lo que dice el film, llega inclusive a hacer que muera Mozart por diferentes causas que no son las normales, las naturales, o apuraron o facilitaron a esta muerte. Entonces, fíjense qué interesante es saber captar cuáles son los enemigos, saberse preguntar y contestar el por qué tengo esos enemigos y cuando no puedo luchar contra esos enemigos porque o no sabemos la razón o no podemos vencerla, no podemos neutralizarla, entonces aprovechar la presencia de los enemigos como algo muy importante en nuestras vidas, cuidando inclusive porque cuando el enemigo se siente admirado, probablemente ya se empiezan a hacer algunas conexiones que a lo mejor terminan, si no son los mejores amigos, terminan siendo enemigos respetuosos. Y un enemigo respetuoso es alguien que probablemente nos está diciendo las fallas, los defectos que los demás que nos aman o no se dan cuenta por el amor o no quieren decírnoslos para no herirnos. Entonces, aquí yo creo que hay unos puntos muy importantes de este número tan extraño, de que es el saber aprender sobre la enemistad, que es desagradable, ojalá que no tengamos ninguno enemigos, pero cuando aparecen, inclusive enemigos que uno siente que son gratuitos, de saber por qué lo tenemos y sobre todo de el manejo más adecuado de esta relación humana tan negativa, las enemistades. Este es el número 904 y será hasta el próximo de estos mensajes.